La Universidad Autónoma de Coahuila y su Escuela de Ciencias Sociales, a través de la licenciatura en Historia, presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Una radio para todos. Voz de la Memoria. Estamos al aire. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos. El día de hoy les saludamos Cristina Araiza y Cecilia Ramírez. Contamos el día de hoy con la presencia del doctor Benito Antonio Navarro González. Él es doctor en Historia por la Universidad de Tamaulipas. El día de hoy nos viene a presentar el tema Contrabando en el norte de Tamaulipas, características, evolución e incidencias de 1821 a 1858, que es el tema de su tesis doctoral. El doctor Navarro es profesor de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Facultad de Comercio y Administración en el Campus Victoria de la Universidad de Tamaulipas. Es miembro de la Academia de Economía y de la Academia de Historia y Gestión en Patrimonio Cultural y miembro del Cuerpo Académico de Historia e Historiografía Regional en la Universidad, ¿qué quiere decir? UAMC. Ajá. ¿Qué quiere decir? Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. Humanidades, sí. Ok. Es miembro del Cuerpo Académico de Historia e Historiografía Regional de la Unidad Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. Le damos la bienvenida, doctor Navarro. Muchas gracias por la invitación, Cecilia Ramírez y Cristina Araiza, también pues a la Escuela de Ciencias Sociales por este proyecto, ¿no?, que se llama Voz de la Memoria, y bueno, pues estoy a su consideración, a sus preguntas. Por ahí tengo algunos trabajos que quisiera yo platicarles acerca de cómo fue que me fui acercando a ellos, ¿no? Cuál fue el interés desde la licenciatura que yo tuve respecto de estos temas sobre el comercio ilegal y sobre la hacienda pública. Bueno, ¿qué le parece, doctor? Sí, para comenzar, nos habla precisamente de cómo llegó a este tema y por qué le interesó. Sí, bueno, esto fue propiamente comenzó con un interés sobre el estudio de la hacienda pública en Tamaulipas. Yo más o menos desde el cuarto semestre por ahí tuve la oportunidad de que pues uno de mis maestros, el doctor Jesús Hernández Jaimes, le gustaban los temas sobre las finanzas y sobre la historia económica. me gustaban mucho sus clases, como las lecturas que él nos daba para leer. Los temas me llamaban mucho la atención y pues se me dio la oportunidad de realizar mi servicio social con el doctor. Entonces con él estuve cerca de pues como 4 meses y pues ahí me dijo, bueno, Benito, pues aquí ahora sí que me vas a matar 2 pájaros de un tiro. Vas a escoger tu tema de tesis, pero también me vas a ayudar a mí para buscar información acerca de la Hacienda Pública Nacional, un tema que pues en ese entonces él estaba trabajando. Y bueno, pues me dediqué, ¿no?, a hacer el servicio social. Iba yo todos los días con él y yo le daba pues información sobre lo que iba encontrando. En este caso me puso a revisar pues los periódicos del siglo XIX, toda la prensa oficial que pues se encuentra resguardada en el Instituto de Investigación Histórica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y pues me fueron gustando varios temas que existían ahí en los periódicos sobre, por ejemplo, el federalismo, asuntos eclesiásticos, ¿no?, asuntos de educación. Existían también pues algunas noticias por allí
curiosas sobre enfermedades, por ejemplo, vamos a llamarlo así, enfermedades que no se conocían en la época, ¿no? Y que les ponían por ahí algún sobrenombre. Entonces, fui encontrando muchas cosas. En ese entonces yo no tenía ningún tema, digamos, para trabajar, pero sí tenía pues mucha curiosidad por trabajar, por ejemplo, temas muy generales sobre la educación en Tamaulipas, ¿no? Sobre la religión, pero pues en ningún momento atravesaba por mi cabeza trabajar temas referentes a la historia económica. ¿En qué semestre estaba, doctor, cuando pasó esto? En cuarto semestre. De pronto me di cuenta que ahora sí que estaba más al tanto sobre temas financieros que de los que a mí me llamaban la atención, ¿no? Claro. En un momento. Y pues le dije al doctor, ¿sabe qué, doctor? Pues ya me interesó a mí los temas de la hacienda pública, pero quisiera yo trabajar la estructura de la hacienda de Tamaulipas. Me dijo, bueno, pues adelante, ahí tienes toda la información. Ya tenía un montón ahí de periódicos ya impresos, listos para trabajarlos. Y además que ya sabía su contenido, ¿no? Y ya los fui ordenando. Y bueno, pues yo comencé con estudiar o investigar, ¿no? Cómo estaba estructurada lo que eran las oficinas de la tesorería de Tamaulipas, cómo estaba estructurada, quiénes eran sus funcionarios, ¿no? El reglamento, qué impuestos se cobraban. Y pues esto me llevó también a adentrarme sobre la función y la administración de cada uno de los impuestos que se cobraban en el Estado. Entonces, pues estaban, por ejemplo, las alcabalas, estaba el impuesto del tabaco, ¿no? Estaba el impuesto de consumo, y estaban las llamadas contribuciones directas y las contribuciones indirectas, ¿no? Que se desglosaban en el cobro, pues sobre las cosas que tenían los tamaulipecos, ¿no? Si tenían un carruaje, si tenían una casa, ¿no? Si tenían hijos también, pues se les cobran impuestos. Entonces, pagaban impuestos por tener hijos. Entonces, pues me fue ahora sí que gustando, ¿no? La primera, lo que yo veía en los periódicos eran constantes reclamos de los, ahora sí que de los contribuyentes, porque pues no les gustaba pagar los impuestos, ¿no? Bueno, pues aquí nos gusta pagarlos. Seguimos en lo mismo. Un asunto curioso que salían las noticias, ¿no? Estaban muy recurrente ahí en los periódicos de la época. Y bueno, una de las primeras preguntas que me dijeron, ¿por qué no pagaban, no? ¿Qué era lo que estaba pasando en el Estado en ese momento? Pero aparte de ese discurso, digamos, muy generalizado de los contribuyentes, estaba también el del gobierno del Estado, que no quería pagar a la Federación una cuota anual, ¿no? Que en ese momento se le llamaba el contingente, ¿no? ¿Cuáles fueron esos periódicos, doctor? Bueno, los periódicos, pues hay varios, son periódicos oficiales de la época. Está El Restaurador, ¿no? El Guía del Pueblo, está el Termómetro Político de Tamaulipas, son tres en los cuales se basó el trabajo, ¿no? Y bueno, pues, que estaba, sí. El gobierno del Estado pues no quería pagarle algo a la Federación, ¿no? Al gobierno central, vamos a llamarlo así, una cuota que se llamaba en ese entonces el contingente fiscal, que se hace que en 1824, tras la promulgación de la primera Constitución y desde luego el primer sistema político federal, se les asignó a cada uno de los estados de la República esa cuota que debían de pagar anualmente. Entonces el gobierno de Tamaulipas era el más moroso, seguido del estado de Nuevo León, no quería pagar el contingente. Y ahí siempre rebelándose.
de ahí me nació pues otra pregunta, ¿no? Que estaba pasando dentro de la administración pues, de nuestro estado. Y así fue como nació el interés primero por la hacienda pública y las finanzas. Pero bueno, una de las razones, de acuerdo a los testimonios de la época por las cuales el Estado no mandaba su contingente, era porque había mucha fuga de capital, ¿no? Mucha fuga de ingresos, y pues le echaban la culpa pues al comercio ilegal, ¿no? Al contrabando. Que se efectuaba pues, principalmente, ¿no? Por el norte de Tamaulipas. Desde ¿Cómo podríamos definir el contrabando, doctor? Ok, pues se trata, podemos decir, de la introducción, ¿no? A un país, o también pues a la exportación de mercancías pues sin pagar los derechos de aduana o que están sometidas legalmente, ¿no? Es muy diferente pues al narcotráfico, porque también por ahí me cuestionan, ¿no? El narcotráfico, pues de luego es el tráfico de narcóticos. Simplemente el contrabando pues son de mercancías que en ese momento pues estaban prohibidas, ¿no? ¿Qué tipo de mercancías? Estaban monopolizadas. Bueno, fíjense que en ese entonces pues ahora sí que se contrabandeaba de todo, ¿no? Se contrabandeaba pues armas, se contrabandeaba dinero, pero el tabaco, ¿no? El tabaco principalmente y el algodón son de los dos productos que pues más se cotizaban, ¿no? Más se cotizaban por los contrabandistas, ¿no? ¿El contrabando era de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México o para los dos lados? Para los dos lados. Yo trabajé más el contrabando de importación y me enfoqué mucho en lo que es el contrabando del tabaco, ¿no? El contrabando del tabaco, desde luego que estuvo monopolizado por mucho tiempo por la corona, ¿no? Después de 1824 hubo por ahí unas disputas entre el gobierno federal y el gobierno estatal por apoderarse de sus ingresos, y bueno, le fue dada a los estados, le fue dada la potestad de sembrar tabaco y de venderlo, ¿no? Y aparte de construir su propia fábrica. Aquí en Tamaulipas, su capital, Ciudad Victoria, se construyó una primera fábrica que se encargaba de distribuir los cigarrillos y los puros, ¿no? Pero pues bueno, los del norte, la gente de las villas del norte, pues prefería el tabaco proveniente de Virginia, ¿no? De otros lados, de las regiones de Estados Unidos, desde luego porque pues era un tabaco, pues ahora sí que más barato y desde luego que de mayor calidad, ¿no? El algodón, por otra parte, pues estaba en ascenso lo que es la industria textil. Principales fábricas estaban en Puebla, ¿no? Y por eso, bueno, hubo una mayor también demanda de importación ilegal del algodón, ¿no? También porque, pues, desde luego estaba más barato. Ahí, por ejemplo, hubo muchas otras cosas. Estaba el whisky, el ron, ¿no? Productos que yo creo que en ese momento daban cierto prestigio a las gentes. Se contrabandeaban sombreros, zapatos, carruajes, joyas. Las joyas venían escondidas ahí en los faldones de los carruajes que llegaban en los barcos, ¿no? Y pues los carruajes, pues podemos pensar en la época, pues desde luego que solamente iban para pues la gente más acomodada, ¿no? De la región. Doctor, ahí, por ejemplo, me surge la duda del transporte de la mercancía, porque habla usted del algodón y que iba hasta Puebla. ¿Cómo era la situación del transporte? Perdón, no. En Puebla estaban las principales fábricas textiles, ¿no? Ajá. En el siglo XIX empezaba ya pues una industrialización del algodón, ¿no? Sí. Pero el algodón básicamente iba a parar a las fábricas, pues algunas pequeñas fábricas que existían en Monterrey,
¿no? Tengo por ahí algunos datos que también las había en Saltillo, precisamente. En Saltillo, sí, aquí había varias fábricas textiles. Sí, Entonces, ¿estos productos se extendían solamente en el noreste? ¿Perdón? ¿Estos ¿Se productos extendían? se extendían solamente en el noreste de México? Básicamente era para las regiones del noreste de México, ¿no? Las principales ciudades, ¿no? que estaban por el momento en su auge industrial, digamos, toda la primera mitad del siglo XIX. Ya en la segunda mitad del siglo XIX se ve ya más el apogeo, pero bueno, principalmente estaban en la ciudad de Monterrey, Saltillo, Monclova. Tengo por ahí los datos que yo tengo registrados. También pues las mercancías iban a parar hasta San Luis Potosí, incluso Zacatecas. De hecho, yo tenía contemplado analizar lo que era también toda la costa, o estudiar toda la costa tamaulipeca, es decir, los puertos de Sotolamanina y de Tampico. Ajá. Y pues las exportaciones ilegales que por allí salían, pero pues ahora sí que era un estudio más denso, ¿no? Me dijeron, no, hay que acotar más el espacio, con el norte tienes, porque si te metes con Tampico, pues te vas a ampliar más, ¿no? Pues es que al puerto podían llegar cuestiones no nada más estrictamente de Estados Unidos, ¿no? Podían llegar cuestiones de Europa o de cualquier otro lado. De los puertos de Europa, sí, claro, también llevaban mercancías desde los puertos europeos, ¿no? Que zarpaban principalmente pues en el puerto El Refugio, ¿no? Matamoros, donde, bueno, de hecho, ese fue el punto por donde ingresaban la mayor parte de mercaderías que se consumían en el noreste, ¿no? Un asunto ahí, por allí, muy importante es que mientras, digamos, el Estado Nacional Mexicano en consolidación se encontraba en crisis, ¿no? La historiografía ha insistido en que el siglo XIX pues, fue de crisis política, económica y social, ¿no? Hubo algunas ciudades, no obstante, que iban en crecimiento. Era pequeño el crecimiento económico, ¿no? Pero pues fue constante como lo fue. Eso pasa en general en el noreste, ¿no? Esta diferencia entre lo que sucede en el país de esta crisis política en el noreste realmente lo que se da es un crecimiento en este lapso de tiempo, ¿no? Exacto. Estamos un tanto separados. Yo por eso le preguntaba acerca de las vías de comunicación. Okay. Que le decía, creo que estas vías de comunicación terrestres estaban bastante, no en muy buen estado como para tener comunicación comercial o envíos comerciales desde el centro o del sur hacia el norte y viceversa, ¿no? Exacto. Bueno, por ahí hablamos también en el trabajo de que desde el siglo XVIII pues hay un constante reclamo por parte, digamos, de los grupos de poder local, en este caso de las provincias internas de Oriente, para comerciar, para abrir puertos hacia el exterior, ¿no? Y poder comerciar mercancías, porque pues, de todas maneras lo estaban haciendo. Por aquí tenemos el puerto de Sotolamarina, que se tiene registro que desde el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, don José de Escandón tuvo algunos barcos ahí que se encargaban de internar mercaderías para ser consumidas pues a lo largo de las provincias internas de Oriente, ¿no? Entonces, pues si no se hacía de manera legal, se hacía de manera ilegal. Y junto a José de Escandón hubo otros, hay otros nombres: José Blanco, Félix María Calleja. Ahorita no tengo el dato concreto, bueno, pero son algunos que realizaron proyectos para el libre cambio a través de estas regiones. Con libre cambio se refiere al intercambio sin el pago de impuestos de importación y exportación. Es correcto. Y el asunto de la falta de caminos también, ¿no? Es un problema pues añejo,
que también viene desde el siglo XVIII, también por eso querían comerciar con el exterior. Si ustedes ven, bueno, observan un mapa de la época, el único camino importante que existe es el llamado Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? Que dejaba pues fuera a todas estas regiones del actual noreste mexicano. Entonces, pues había poco tránsito de mercaderías. También entonces era más fácil comerciar con Estados Unidos hacia el norte que hacia el centro. Por eso el fenómeno se dio más adelante, ¿no? No hay caminos confiables, pues los pocos que existían, pues por allí transitaban también el problema, bueno, no, vamos a llamarlo problema desde el punto de vista de la prensa de la época, problema de los grupos indígenas, ¿no? Que pues tomaban todo lo que veían por esos caminos. ¿Había rutas trazadas ya para esto específicamente? No existían rutas. Había caminos de herradura y caminos, el otro nombre no lo recuerdo, de herradura y terracería, me parece. Eran los dos caminos que existían por estas regiones, y pues siempre persistió ahí las depredaciones de los grupos indígenas que pues desde las llamadas villas del norte, del actual también sur de Texas, pues llegaban hasta Zacatecas, hasta San Luis Potosí, ¿no? Entonces estos peligros pues también representaban pues un problema para los comerciantes, ¿no? Ese es uno. El otro era pues aparte el encarecimiento de los productos, ¿no? Que tenían que pagar la alcabala por cada garita. Entonces la alcabala era el 6% sobre el valor de algún producto, y pues cuando llegaban a las regiones o a los pueblos, ¿no? O villas y pueblos de las provincias internas, pues el consumidor tenía que saldar pues todo este precio, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo le decían? Pues conseguían mercancías de otros lados, y fue como poco a poco se dio dando pues este fenómeno. Quizá para ellos en el momento pues no era contrabando el que estaban realizando, sino era una necesidad de abastecerse de unas mercancías que de otra manera pues era muy difícil conseguirlas, se encarecían. ¿No? Por ejemplo, ahorita dices que es el 6% por cada garita. ¿Cómo cuántas garitas tenían que cruzar para llegar las mercancías del centro del país al norte? El número exacto no lo sé. Lo que sé es que, por ejemplo, había garitas en San Luis Potosí, había garitas en Querétaro, en Tamaulipas se establecieron varias garitas, como 3 o 4, una especie de barrera, ¿no? Para defender también, pues vamos a llamarlo el comercio interno, ¿no? Sí, vamos a dejar, si dejamos pasar una mercancía que viene desde la Ciudad de México, pues le vamos a poner una barrera alcabalatoria para que nuestro producto interno pues se venda mejor. Para proteger, para hacer una protección de lo producido aquí. Protección comercial, exactamente. Entonces, por ejemplo, nada más en aquel entonces era la provincia del Nuevo Santander, pues había 4 garitas en el sur, y en el norte también existían otro tanto, pero les digo, como una especie de... Ahí ya estamos hablando de 6, 7 garitas, o sea, es un porcentaje bastante importante de lo que se encarecían los productos al llegar acá. Exacto, y luego pues existían ocasiones en que la alcabala se elevaba al 12% del 6, y luego subía al 8 y luego al 12. En Tamaulipas cada año se promulgaba una nueva ley de contribuciones e impuestos para cobrarse, ¿no? Y ese es un asunto que también pues, me encargué un poco. Si pagaban al 12% estas alcabalas y cruzaban 6 o 7 garitas, pues estamos hablando de que casi se iba al doble el producto. Es bastante, pues es mucho lo que se pagaba, pues, y se comprende el contrabando. Bien, Ceci, doctor, es momento de hacer una pausa y volvemos a Voz de la Memoria para seguir en esta charla con el doctor Benito Navarro
que nos habla de contrabando por el norte de Tamaulipas, características, evolución e incidencias de 1821 a 1858. En un momento regresamos. Regresamos a Voz de la Memoria. El día de hoy nos acompaña el doctor Benito Navarro. Tenemos en la mesa el tema del contrabando en el noreste de Tamaulipas entre 1821 y 1858. Antes de ir a la pausa, doctor, establecimos que los productos que llegaban del centro del país hacia las villas del norte o de las provincias internas de Oriente se podían encarecer casi hasta el doble de su costo original. Entonces, esto puede ser el origen, o para mí me resultaría lógico que fuera el origen del contrabando. ¿En qué el contrabando afecta de manera positiva o negativa a la región, al desarrollo económico de la región noreste? Casi podemos decir que pues afectó de manera positiva, ¿no? Para los que habitaban estas regiones, desde luego, porque insisto, cómo podían ellos, se encontraban ante pues un desabasto de mercaderías, ¿no? Los documentos constantemente se habla de estas necesidades, pues también de necesidades de intercambio, ¿no? Necesidades de estar un mercado pues con las regiones que se los permitan. Ahora, pues volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde es posible pues demostrar que las coaliciones que se dieron también en esta región de estudio, o las redes comerciales, pues impulsaron el desarrollo y crecimiento económico que pues alcanzaron ciudades importantes como fue pues Monterrey, Monclova, Saltillo, digamos hacia la segunda mitad del siglo XIX? Y creo que pues es sin duda una cuestión que superó por ese momento pues nuestras pretensiones, ¿no? Pero también pues estamos seguros que pues la búsqueda en calidad y accesibilidad en los precios de productos y mercancías de primera necesidad, pues para los pobladores de la entonces provincias internas de Oriente, pues fueron la base que alimentó pues las necesidades del mercado ilegal, sobre todo para que pues haya sembrado sus semillas en la región estudiada como es el norte de Tamaulipas. Sabemos que desde las postrimerías del siglo XVIII, pues gran parte de las villas y pueblos de los actuales estados de Coahuila, Tamaulipas, Texas, ¿no? Nuevo León, pues al hallarse alejados de los principales centros mercantiles y proveedores de víveres del centro, pues como Puebla, Jalisco, ¿no? Veracruz, incluso pues la Ciudad de México, pues estas regiones del noreste fincaron su estructura socioeconómica con el comercio, y al tiempo pues que aprovecharon también la geografía de su territorio para pues gravitar en la esfera de la influencia económica que ejercía en aquel entonces pues regiones de Estados Unidos sobre el noreste mexicano. ¿Qué pasó con el gobierno, doctor? ¿Cómo respondió a este fenómeno del contrabando? Pues el gobierno básicamente pues emitía leyes, emitía decretos o proyectos, ¿no? Para tratar de remediar pues el problema para ellos del contrabando. El asunto es que para ellos era un problema, pero para los norentenses pues no lo veían de esa manera, ¿no? Entonces, pues los proyectos fracasaban, ¿no? De hecho, el contrabando siguió permanente, sigue hasta nuestros días. ¿A nuestros días? Dan cuenta. ¿En qué consistían estos proyectos? Pues castigar a los funcionarios, pues ahora sí amenazarlos, con ponerles billetes, con incluso sacarlos del país, ¿no? Si a alguien se encontraba contrabandeando, castigos más severos como mandarlos pues a las cárceles por algunos años, o trabajar también en asuntos en asuntos militares, ¿no?
también durante Doctor, algunos estos años. proyectos sí, el centro manda estos proyectos y dice, así los vamos a castigar, pero el castigo lo tenía que imponer la autoridad estatal o mandaban a alguien específico del centro para imponer estos castigos. Bueno, el gobierno federal emitía sus leyes. Vamos a hablar del gobierno central, porque pues es una época en la que constantemente pues están Hay cambiando de cambios, gobierno, exacto. ¿no? Podemos hablar casi de una anarquía política durante pues yo creo que hasta todavía la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Muchos cambios de gobierno, muchos cambios de sistema político. Entonces vamos a hablar del gobierno central. Desde luego, pues el gobierno central emitía leyes, emitía decretos. El estado de Tamaulipas también hacía lo suyo, ¿no? Pero pues casi podemos ver en el norte sobre todo que solamente eran para, pues ahora sí como para contrarrestar de manera pausada el contrabando, ¿no? Realmente no se castigaban a los que ejercían. Por ahí pues hay algunos personajes que yo me he encontrado, también jefes de ayuntamiento que se encargaban de introducir mercaderías, ¿no? Será también para subsanar la carestía de productos, pero también para enriquecerse, ¿no? Para enriquecer o para acrecentar su peculio, que creo que ya era más un interés particular, ¿no? Entonces había de los dos lados, había bandos, leyes y decretos por parte del gobierno central. También había este tipo de proclamas por parte del gobierno estatal, pero el asunto es que estos proyectos pues nunca funcionaron. No rendían frutos como ahorita, seguimos igual. Entonces, por ejemplo, decimos que ayuda a mejorar la economía regional, pero el mismo gobierno, los gobiernos estatales, en el caso que hablamos en Tamaulipas, también trataba de combatirlo, aunque, como decimos, ayudar al desarrollo económico. ¿Por qué cree que lo combatía? O sea, ¿cuál era el objetivo si se veía que había un desarrollo económico? ¿Por qué se combatía? Pues como decíamos hace rato, ¿no? El contrabando pues era ilegal, ¿no? De entrada. Por esta razón pues había que combatirlo, ¿no? O a lo mejor lo El planteé mal, otro asunto, ¿era un combate real o era solamente como una fachada de decir, sí lo estoy combatiendo, pero en realidad no lo hago? pues podríamos hablar de como una fachada también, ¿no? Porque, repito, básicamente a los grupos de poder que pues eran reconocidos, ¿no? Por parte de digamos, de la legislación federal o también de la prensa de la época que ejercían, ¿no? El contrabando, también en complicidad con otros grupos, pues nunca los castigaron, ¿no? Quizá solamente ahora sí que los publicaban, ¿no? Publicaban las noticias de que ellos internaban tabaco, internaban pues cajas de whisky, ¿no? Cajas de ron, pero realmente pues no los apresaban, ¿no? Seguían todavía ahí. Y bueno, pues el asunto es que yo me interesó estudiar cómo es que se relacionaban, ¿no? Cómo es que se proliferaron estas relaciones comerciales de uno y otro lado. Podríamos Entonces había decir, un personaje, sí. perdón, podríamos decir, doctor, que había como sucede actualmente, lamentablemente, que hay una relación estrecha entre las personas que realizan el contrabando y las autoridades. Desde luego que todavía, desde el siglo XIX existe una relación pues, de complicidad, de amistad para introducir mercadería. Hay amistad podríamos llamarlo entre los gobernadores de la época, ¿no?
como fueron Lucas Fernández, Francisco Vital Fernández. Había amistad entre los jefes de ayuntamiento. Existen relaciones comerciales también entre jefes militares, ¿no? Entre jefes militares y, pues, vamos a llamarlo comerciantes, ¿no? Ahora, un asunto que es muy importante es que en los expedientes que yo consulté, al que apresaban, ¿no? Eran, pues, a los arrieros. A los demás abajo. Vamos a llamarlos los transportistas de la mercancía, ¿no? Que pues realmente pues no eran los dueños, ¿no? Ellos solamente los contrataban para transportar algunas mercaderías, y algunos decían pues desconocer en qué situación se encontraba la legislación mexicana, ¿no? Es decir, ellos no estaban al tanto si estaba prohibido traficar, por ejemplo, con tercios de tabaco o con cajas de whisky, ¿no? Y pues la mercancía no era de ellos, pero a ellos los apresaban, pero de ahí eran una especie de personas que en los expedientes señalaban pues desde dónde venían las mercancías, por dónde habían atravesado, ¿no? Y hacia quién iban las mercancías. Entonces, todo esto se encuentra en los expedientes, ¿no? como un cuestionario que les hacía a todos los arrieros, y de ahí sacamos toda ¿Cómo se formaba esta red, doctor? Información. Esta red de contrabando, estaban los arrieros, los contrabandistas, los dueños de las mercancías, los dueños de las estaban mercancías, los importadores y los exportadores. Por aquel lado había un personaje que se llamaba Kinney, que estaba en la bahía de Corpus Christi. Esta persona llegó desde Chicago, un joven especulador, ¿no? Llegó a la costa de Corpus, estableció un rancho, el rancho se llamaba el Rancho El Oso, y ahí puso una tienda, ¿no? Una tienda comercial, y se encargaba de, digamos desde allá, ¿no? Desde allá exportar productos que pues, se consumían, ¿no? Se consumían en el noreste. Y o sea, la mercancía que podía llegar a contrabandearse, mercancía que no necesariamente se producía en el sur de Estados Unidos, sino que venía desde el norte. No, esta persona llegó desde Chicago, estableció su comercio, y desde ahí, desde la costa de Corpus, él con sus embarcaciones traía mercancías desde Nueva Orleans, ¿no? Ajá. Desde Nueva Orleans, desde luego, pues traían productos también desde Europa, ¿no? Eran comercializados, y este fulano, bueno, Kinney, se encargaba de exportarlos hacia el norte de México, ¿no? Y para eso pues tenía que buscar pues también funcionarios que le ayudaran en esta tarea, ¿no? Por allí pues se menciona algún personaje, Mariano Arista, ¿no? Que tuvo ahí relaciones comerciales con este señor. Está otro personaje de Tamaulipas, el licenciado Canales, también del norte tamaulipeco, que también tenía un grupo por allí que se encargaba de introducir mercaderías. Estos compradores eran gente de cierto estatus social, ¿verdad? Desde luego, sí. Estamos hablando ya de políticos militares y comerciantes anglosajones, ¿sí? Ajá. Entonces, y a los que agarran, pues, desde luego, pues eran los arrieros, ¿no? Pero ellos, pues ahora sí que aventaban todo el chisme por ahí de dónde venían y de quiénes eran las mercancías. Y esto es muy importante también porque a Kinney le llevaban manadas de ganado que se sustraía de las rancherías de Nuevo León, de Tamaulipas, ¿no? O sea, entonces, ¿cruzaban las cabezas de ganado de manera ilegal? Exacto, el ganado estaba prohibido. Que al cabo 10 vacas o 15 o 40 o 100 ni se ven, ¿verdad? Wow. Atravesaban lo que se llamaba en aquel entonces la franja de nueces.
Ajá. que viene siendo pues el actual Valle de Texas, ¿no? Parte del actual Valle de Texas. Sí. Era una travesía, pues también complicada. Hablamos también del problema de las depredaciones. No me gusta llamarlo depredaciones porque luego los colegas que trabajan en grupos indígenas se molestan. No son depredaciones, ¿no? Ellos buscaban lo que no sentían que estaban robando, ¿no? Que estaban depredando. Pero bueno, la prensa de la época así la llama, ¿no? Entonces estaba el riesgo de las depredaciones indígenas, ¿no? También se encargaban de asaltar pues a estos pues, digamos, comerciantes de cabezas de ganado, ¿no? Que le llevaban pues a este personaje que por ahí lo tengo en la mira, a Kinney. Y bueno, él también trajo a otros, tenía por allí a un grupo de pistoleros que se encargaba de custodiar todos los cargamentos que atravesaban desde Corpus hacia las llamadas Villas del Norte. Después de estos llegaron otros grupos que establecieron también centros comerciales abajo, digamos unas leguas abajo de donde se encontraba el rancho de Kinney. Y ahora sí que hubo un pleito allí, también lo tengo registrado ahí en el texto, que pues Kinney se encargó de, pues ahora sí que de asesinarlos para pues quitar esa competencia, ¿no? Que se estaba dando en ese momento. Eso comenzó hacia los años de 1830, entonces las fuentes te hablan, es que por Texas hay una persona que llegó, un personaje que llegó en los años de 1830 y a él se debe el gran contrabando que se está haciendo desde el norte de Tamaulipas, ¿no? Entonces muchos le echaban la culpa a Kinney, ¿no? Aquí, doctor, todo este fenómeno. Me suena mucho porque es como lo que se vive actualmente, ¿no? La pelea por una plaza, el quién maneja qué producto, Monopolizar. El monopolizar, que ahorita lo hablamos desde el narcotráfico, ¿no? De que se contrabandea narcóticos, como decía usted al principio. Pero al final de cuentas como que es la misma mecánica, trae como las mismas consecuencias, ¿no? Es una... ¿cómo se llama? Es un círculo. Ajá, es una red de relaciones, ¿no? Sí, redes pues, comerciales que se van gestando para introducir cargamentos, ¿no? Les digo, harinas también, se introducían harinas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, de aquí para allá era básicamente cabezas de ganado, ¿no? Lo que se exportaba estaba prohibido, sobre todo también la legislación local, digamos, tamaulipeca, también prohibía la exportación de ganado, tenían que pagar algunos impuestos, pero bueno, también pues se lo robaban, ¿no? La ranchería. En las publicaciones que usted llegó a revisar, doctor, ¿cómo se hablaba acerca de la violencia que generaba el contrabando? ¿Se ponía en estos periódicos o simplemente era algo que se dejaba pasar? No, era, pues vamos a hablarlo, era como se vive en la actualidad, ¿no? La guerra de plazas, de territorios. Había asesinatos también por todos lados, en la prensa de la época, pues se habla que se agarraban entre grupos militares y comerciantes o contrabandistas, vamos a llamarlo, y se mataban, ¿no? A punta de pistola, en medio de la noche. Entonces había muchos asesinatos, sobre todo en esta región que digo, ¿no? Lo que ahora se llama la frontera chica y pues la región de la franja de Nueces era donde se daban pues, los asesinatos, ¿no? También asesinaban allá los jefes de ayuntamiento, también había ahí algunos asesinatos sobre los oficiales de aduanas, ¿no?
quizá también porque se rehusaban pues a participar en este comercio, ¿no?, que se estaba dando en el norte. Hablando un poco de lo que decías, La violencia existía, bueno, resumiendo, ¿verdad? La violencia existía, los asesinatos muy concurridos ahí en las noticias de la prensa. Comparando un poco otra vez, como lo hacía Ceci, con la actualidad, una de las cosas que me llaman más la atención de estos líderes del narcotráfico es cómo la sociedad simpatiza con ellos de pronto. ¿Qué pasaba en ese momento con la sociedad y estos personajes? Podemos hablar, bueno, sería un asunto ya para estudio, ¿no?, esta pregunta, pero vamos a hablar de una sociedad que pues no lo veía mal, pues, ¿no? Repito, eran necesidades que ellos buscaban, necesidades ante un desabasto permanente, y que lo tenían desde finales del siglo XVIII, ¿no?, que fue posible también gracias, vamos a llamarlo, fue posible gracias al acercamiento que en ese momento estaba ejerciendo la economía estadounidense, poder intercambiar lo que no existía. Entonces, al gobierno central se le mandaron proyectos, bueno, déjame intercambiar mercaderías o bájame los aranceles. De todas maneras estaban comerciando. Entonces, repito, lo que no hacían de manera legal, pues recurrían a la ilegalidad. Entonces es que es muy aventurado lo que voy a decir realmente, pero podemos establecer una conexión entre esta realidad social que se vivía a mediados del siglo XIX y la realidad que se vive ahorita, o es simplemente circunstancial, o sea, de que estamos hablando de que en estos territorios fronterizos siempre se dará este tipo de cuestiones que generan violencia, del paso de mercancías, del intercambio, del pelearse por monopolizar, etcétera. ¿Es por el hecho de que sea una zona fronteriza o por qué? ¿Cómo podríamos? Es que me hace mucho ruido que sea igual, que estemos hablando de los mismos procesos hace 2 siglos y ahorita. Sí, podríamos verlo desde tu punto de vista, ¿no? Que sea pues igual. Vamos hablando de la gestación, igual sobre la gestación de redes comerciales, ¿no? Igual sobre el clientelismo que existe entre grupos anglosajones y, pues vamos a llamarlos norestenses, ¿no? Comerciantes norestenses. Pero yo veo un poquito más drástico la situación que vivimos actualmente, ¿no? Sí, eso son problemas ya pues más densos, ¿no? Quizá también por el asunto de que estamos en un territorio de frontera, ¿no? Pero ya se trafica con narcóticos, ¿no? Con estupefacientes que nos hacen daño, ¿no? Hacen daño a la población, ¿no? Claro, esa es una diferencia sustancial. No estamos, bueno, en la época que yo trabajo, estamos hablando ya de un poco de mercancías, que ahora sí también para comer, ¿no? Para que la población tenga comida, ¿no? Su sustento diario, quizá una prenda de vestir, ¿no? Quizá, pues, por ahí también hay bebidas ahí alcohólicas, ¿no? Como el ron o el whisky, ¿no? Pero bueno, actualmente estamos en general era producto de la vida narcóticos cotidiana. Pero si hablamos del contrabando, todavía persiste, ¿no? El contrabando de ropa, el contrabando de automóviles, ¿no? De muchas cosas, que el problema de fondo pues está desde luego en el asunto de la corrupción, ¿no? Y es un tema que también vale la pena indagarlo a profundidad, ¿no? El fenómeno pues, de la corrupción, pues, incluso también pues, el contrabando viene siendo también un fenómeno social, ¿no? Que pues todos incurren en la corrupción.
Y bueno, está debatible también, está interesante ahondar sobre estos temas. Ok, pues se nos acabó el tiempo, doctor. Agradecemos mucho su tiempo, el espacio que nos dio para esta charla. Pues muchas gracias a ustedes, Cecilia, Cristina, la doctora Graciela también por la invitación, porque me conectó con ustedes. Y bueno, pues aquí estamos en Tamaulipas. Muchas gracias, el doctor. trabajo de investigación. Gracias a ustedes. Su programa Voz de la Memoria, ¿verdad? Así es. Y Ok. precisamente a los que nos escuchan los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Spotify, en todos como Voz de la Memoria. Muy amable, doctor. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos Gracias. en la próxima emisión. La Escuela de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria,